Y sus hijos pudieron haberle dicho, no, papá, mira por acá, no. ¿Y sabe qué? Estas son las medidas que me dieron. Pero no te van a caber todos los animales. Estas son las medidas que me dieron. Así dijo Dios. Y si Dios dijo así, aquí tiene que caber todo porque Dios lo dijo. Dios tiene un plan, Dios tiene un diseño. Y este es el diseño para el ser humano. Lo hizo conforme a su imagen y su semejanza. Esto no quiere decir que usted y yo seamos igual a Dios. De ninguna manera. Ahora, para que entienda lo que es imagen y semejanza, lea un solo versículo que está ahí en el capítulo 5 de Génesis. Ahorita regresamos acá. En el capítulo 5 de Génesis hay un versículo para que entienda a qué se refiere imagen y semejanza. Génesis 5, y en el versículo 3 dice: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Esto no quiere decir que Set era Adán, ni Adán era Set. ¿Qué quiere decir? Que tenía rasgos característicos de Adán. El que el ser humano es creado a la imagen y semejanza de Dios es que Dios espera que el ser humano tenga rasgos característicos de Dios. Que cuando la gente lo escuche, lo mire, la gente sienta como que escucha a Dios. Nunca le van a decir usted es Dios, pero que la gente tiene que sentir que tiene un parecido con Dios. Dios tenía ese diseño para el ser humano. El ser humano ha echado a perder el diseño. Y más allá del ser humano, los creyentes hemos echado a perder el diseño de Dios. Ya no somos como los creyentes de la primera iglesia. Ya no somos, ya cambiamos el diseño. Andamos lejos, hermano, de lo que Dios quiere de nosotros para Él. Y de lo que espera Él de nosotros. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Este era el diseño de Dios, poner al hombre que tuviera rasgos característicos de Dios y que además también fuera el Señor de la tierra. Dios puso al hombre para que fuese el Señor de la tierra. No íbamos a necesitar armas, hermano, para que alguien nos tuviera miedo. No necesitábamos el miedo para hacer que se nos sometieran a nosotros. Los animales no atacaban a Adán. ¿Por qué? Porque los animales eran bien entendidos. Ellos entendían que Adán era el Señor de la tierra. Y ese era el proyecto que Dios tenía en su plan, en su diseño. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. El diseño de Dios se llevó a cabo tal y como Dios lo había planeado. El hecho que nosotros echáramos a perder el diseño, eso no quiere decir que Dios se equivocó en el diseño, que el diseño en el camino fue cambiado. Dios tenía un plan, Dios tenía un proyecto, y dice hasta aquí que terminó cuando dijo varón y hembra los creó. Ese era el plan de Dios. Y tal y como tenía el proyecto, el diseño, así lo cumplió Dios.
Dios empieza los proyectos y los cumple. Los cumple. José, Dios le dijo a José que 12 estrellas se le iban a arrodillar. 11 estrellas se le iban a arrodillar. Y después le dijo también que el sol y la luna se le iban a arrodillar, se le iban a postrar a él. Ese era el plan de Dios, hermano. Y entonces, ya sabemos la historia, lo vende, y al final del camino, el plan de Dios se cumplió. Se cumplió. Su papá y su mamá vienen y postrados frente al faraón, que era el segundo del faraón. Todo se cumplió de acuerdo al plan de Dios. Nos guste o no nos guste, se va a cumplir de acuerdo al plan de Dios. Dios le dijo a Israel que les iba a mandar un libertador. José, estando aún con vida, dijo: cuando salgan de esta tierra, dijo, por favor, lleven mis huesos a la tierra prometida. ¿Cómo sabía José que iban a salir de ahí? Había un plan de Dios. 40 años Moisés está siendo enseñado por egipcios. 40 años, mire el plan perfecto de Dios, hermano. 40 años. Lo acusan de matar a un egipcio por defender a sus hermanos. Y probablemente sus hermanos ya tenían la esperanza de que Moisés fuese ese salvador que los sacara de la esclavitud. Ese era el diseño de Dios que se iba cumpliendo. 40 años siendo enseñado entre egipcios. Se va con Jetro, 40 años allá, hermano. Ahora, siendo enseñado con unas torpes ovejas, cuidándolas, soportando el frío en la noche, sabiendo cómo se defendía la oveja y sabiendo cómo la oveja tenía que confiar en él como su pastor. Sabiendo que no tenía ninguna autoridad y que no podía usar ninguna espada, que no podía luchar contra un ejército para mantener segura a esa oveja. Sabiendo que tenía que doblegar el orgullo, la arrogancia, el ego que traía de allá, pero mantenía el conocimiento. El conocimiento egipcio ahí le quedó, hermano. Y después, con la escuela que recibió de humildad, viene un hombre humilde y a presentarse frente a Faraón. Si Moisés hubiese ido a los 40 años, Dios le dice: ve y sácame el pueblo. Moisés agarra su espada y empieza a entrenar a todos los esclavos. ¿Qué le quería enseñar Dios a Moisés? ¿Qué le quería enseñar Dios a José? Que había un plan, que había un proyecto, pero que el hombre tenía que aprender a depender sola y exclusivamente de Dios. Tenía que aprender a depender de Él y a esperar que el proyecto se llevase a cabo. Hermano, es increíble la exactitud. 40 años entre los egipcios, 40 años con Jetro y 40 años en el desierto. Es fácil saber de cuántos años murió Moisés. ¿De cuántos años murió Moisés? 4 por 3, 12, 120 años. Pero la perfección de Dios en sus planes, en sus proyectos. Dios espera que el hombre lleve a cabo los proyectos de Dios tal y como Él los tiene establecidos. No más que el ser humano sigue siendo engañado. Seguimos siendo engañados, hermano. Vayan ahí a Génesis, capítulo
2 y en el versículo 15. ¿Ya lo tiene? Génesis 2:15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que labrara y lo guardase. Hay quienes piensan que Adán no iba a hacer nada en el huerto del Edén. El trabajo no fue parte del castigo. Trabajo sí iba a hacer, sí iba a trabajar. Que se iba a esforzar de más, eso fue el castigo. Pero trabajar tenía que trabajar. Y Dios lo puso porque en el diseño de Dios, en el plan de Dios estaba crear a alguien conforme a sus atributos, conforme a sus características, para que cuidara de la tierra que Dios había preparado con un propósito. Así que Dios toma al hombre y lo pone en el huerto del Edén. No le da armas de cacería, no le da armas de defensa. ¿Y sabe por qué? Porque en el diseño de Dios nunca estuvo que el hombre dejara de depender de él. Siempre la dependencia en Dios debería de estar desde el principio hasta el final de los siglos. Ese era el diseño de Dios. Ese era el proyecto que Dios tenía. Versículo 18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Se da cuenta? Adán no tenía que salir a buscar ayuda idónea. ¿Por qué? Porque hasta en eso tenía que depender de Dios. No tenía que andar como picaflor, aparte de que pues no había quien. Pero tenía que depender de Dios hasta para eso. ¿Por qué? Porque Dios estaba observando todas las necesidades de Adán. Y Dios observa todas las necesidades del creyente y del ser humano en general. Dios sigue observando porque no ha olvidado su creación. Versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrá comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Había una orden que el hombre tenía que cumplir, tenía que obedecer. Y desde el principio, hermanos, está visto que a los seres humanos nos cuesta obedecer. Nos cuesta obedecer. Y ¿por qué no quitó Dios el árbol de ahí? Porque Dios quería que Adán aprendiera a obedecer y a depender de él. Dios quería que el hombre aprendiera a obedecer y a depender sola y exclusivamente de él. Y por eso no lo quitó de ahí. Entonces, vio la necesidad del hombre en el versículo 18, pero cuando llegamos al versículo 19 y 20, miren lo que dice: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. 20. Y puso, atención al versículo 20, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Hasta allí vamos bien. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. ¿Qué quiere decir esto? Esto, hermanos, nos da a entender que cuando Adán estaba poniendo los nombres,
iban pasando de dos en dos. Esta es la compañera de este, esta es la compañera de este, esta es la compañera de este. Y viéndolo bien, dice, para Adán se le buscó compañera. No se veía, pero no se halló. No se halló compañera para él. Entonces, pero ¿cuál era la idea, hermano? Mire, en el plan perfecto de Dios, Dios no quiere obligar al ser humano a hacer algo que él quiere. Primero Dios le hace entender la necesidad de que lo haga. El ser humano tiene que sentir la necesidad de hacer lo que Dios quiere. Pablo dijo, ay de mí sin predicar este evangelio porque me es impuesta necesidad. Entonces el creyente tiene que hacer las cosas sabiendo que necesita hacerlo. Es que debo de hacerlo. ¿Y por qué no puedes hacer esto ahora? No, es que debo ir a la iglesia. Yo no debo de ir a la iglesia. Yo necesito ir a la iglesia. Es que debo de orar. Usted no debe de orar. Usted necesita orar. Usted no debe de leer la Biblia. Usted necesita leer la Biblia. Usted no debe relacionarse con el Espíritu Santo. Usted necesita relacionarse con el Espíritu Santo. Dios hace que Adán mire todo esto para que se dé cuenta que también él tiene una necesidad, porque Dios ya tiene el proyecto de hacerle su ayuda. En el diseño de Dios ya estaba el plan en donde iba a hacer. Después de hacer al hombre, iba a hacerle su compañera. El plan ya estaba. Pero Dios no fuerza a Adán a aceptarlo, sino que lo hace que vea los animalitos y que vean, y que al final de todo reflexione y diga, bueno, todos tienen pareja. Señor, ¿y yo? No te preocupes, Adán. Ahorita te busco una. Y no se halló ayuda idónea para él. Entonces, Dios no solo quiere que nosotros obedezcamos, sino que sintamos la necesidad de hacerlo. Porque cuando usted siente la necesidad de hacerlo, usted no va a dejar de hacerlo. Por eso la mercadotecnia trata de que usted sienta que necesita algo. No quiere, hermano, los comerciales en la televisión, no quiere que usted crea que tiene que comprarlo. No, a ellos no le interesa que usted lo compre, hermano. Le interesa que usted sienta que lo necesita. Porque si usted lo siente como necesidad, lo va a comprar. Y terminan muchas cosas ahí en el garage, ¿verdad? Usted va a las tiendas de segunda, o, bueno, perdón, usted no, hermano, yo voy a las tiendas de segunda y allí se encuentra cosas que usted dice, estas eran las que estaban anunciando en la televisión. Muchas de ellas no sirven para nada, pero usted las compra. Sí, hermano. ¿Se acuerdan de unas plantillas que anunciaban que se la ponía dentro del zapato que para que mantuviera el equilibrio? Las encontré, hermano. Me acuerdo, $1 o $2. Me las puse, hermano, y terminé bien cansado. ¿Por qué? Muy duras, no sirven para nada. Pero, lo que se trata es que usted sienta que tiene necesidad de eso. Es que yo necesito un carro más grande, yo necesito un carro nuevo, yo necesito una casa más grande, yo necesito otros muebles, yo necesito ya pintar mi casa. Mira, yo necesito pintar la casa. O sea, es una necesidad mía pintar la casa.
¿Cómo nos llenamos de expresiones sin sentido? Porque cuando usted siente una necesidad, termina haciéndolo. Dicen que no vaya a la tienda si usted tiene hambre. Si usted tiene la necesidad de comer, terminará llevándose muchas cosas que al último probablemente ni se va a comer. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene una necesidad lo va a hacer. Entonces, Dios trataba de hacerle ver a Adán que tenía una necesidad. Y le pasó enfrente a todos los animales. Dice, pero a Adán, dice, no se le halló ayuda idónea para él. Entonces dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Yo le voy a hacer ayuda idónea. Ahora, si usted observa el versículo 20, en el versículo 20 dice que para Adán no se halló ayuda idónea. Pero la ayuda idónea la iban a hacer desde el versículo 18. O sea, era un proyecto que ya estaba. Dios quería hacerle sentir a Adán la necesidad de tener una compañera. Así es que, y empieza entonces a trabajar Dios. Versículo 21. Entonces, Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de las costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. El proyecto de Dios, el diseño de Dios, seguía caminando. Ahora, estaba Adán, los animales, y aparte estaba su compañero. Pero aún con todo y eso, tenían que seguir dependiendo de Dios. La compañera no le iba a solucionar la dependencia de Dios. Tu compañera no te soluciona la dependencia de Dios. Tu compañero no te soluciona la dependencia de Dios. Porque el ser humano depende de Dios de manera singular, por separado. Así es que cada uno debe sentir esa necesidad. Usted puede motivar a su esposo a que ore y a que lea la Biblia, pero él debe sentir la necesidad. Debe darse cuenta que lo necesita. Conocer a Dios es una necesidad. Porque conocer a Dios a través de su palabra conlleva ser salvo. Porque ellas son las que dan testimonio de mí. Así es que es necesario, hermano, que entendamos que en el diseño de Dios, Dios quiere que el ser humano sienta la necesidad de dependencia total de Dios. Y hemos cambiado a tal grado el diseño que no podemos orar, no podemos ayunar, no podemos leer la Biblia, no podemos ir a la iglesia. ¿Por qué? Es que voy a trabajar. ¿Se da cuenta cómo cambió la dependencia de Dios? Cambió. No le estoy diciendo que deje de trabajar. Nomás le estoy dando un ejemplo de cómo ya no dependemos de Dios. Si Dios le suple a los pajarillos, hermano. Jesús nos puso el ejemplo. A los lirios del campo los viste, de a un Salomón con toda su gloria. ¿Usted sabe cómo se vestiría usted si dependiera de Dios? Los lirios del campo dependen de Dios, y ni a un Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Ahora se da cuenta por qué no tenemos nada, hermano. Porque dependemos de nosotros. No dependemos de Dios. Y hemos desviado el diseño original de Dios. Así es que vamos al versículo
25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Dios se paseaba en medio de ellos, pero no se avergonzaba. ¿Por qué no se avergonzaba? Porque su dependencia era totalmente de Dios. Porque sabían que Dios los conocía perfectamente y ellos conocían a Dios. Y ahí estaban totalmente desnudos, sin avergonzarse. Vaya al capítulo 3. En el capítulo 3 es donde empieza la conversación entre la compañera de Adán y la serpiente. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Era el árbol de la ciencia. La palabra ciencia es conocimiento. Era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Nunca se ha preguntado ¿qué tenía de malo que comieran de ese árbol? ¿Qué tenía de malo? Bueno, ya ahorita lo vamos a saber. Ahorita lo vamos a saber. Pero le dijo, ¿sabe qué? No, vas a ser como Dios. ¿Qué le estaba diciendo? Vas a ser como Dios. Mira, ya no vas a tener que depender de Él. ¿Por qué? Tú vas a ser como Él. Tú vas a saber lo que Él sabe. Lo que Él sabe es lo que te ayuda a ti para depender de Él. Pero ¿sabes qué? Eso no es cierto. Tú vas a tener todo el conocimiento de Él. Es más, le dijo, te darás cuenta que no vas a necesitar a Dios. Y entonces se descuidó la mujer, se le quedó viendo la fruta, la miró, la admiró, la codició y se la comió. ¿Y entonces qué pasó? Versículo 6. Capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable, o sea, lo miró, lo codició para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Muchos creen que Eva fue engañada. Eva no fue engañada. Le dijeron, bueno, el árbol era del conocimiento del bien y del mal. Le dijo que iba a conocer el bien y el mal. Y aquí en este versículo dice que ella, la mujer, vio el árbol, dice, lo observó, lo codició y lo codició como algo para alcanzar la sabiduría. O sea, ella estaba plenamente con el conocimiento de que algo iba a suceder en ella y que iba a conocer algo más. Y entonces comió. Entonces supo algo más. A partir de allí, vemos al hombre creyendo que no necesita a Dios. Hasta el día de hoy, hermano. Hasta el día de hoy, el hombre piensa, el ser humano piensa que no necesita a Dios. Aunque
No lo dice porque su espíritu religioso le impide decir que no necesita a Dios. Pero con sus hechos lo grita. El ser humano con sus hechos grita que no necesita a Dios. Porque no quiere seguir dependiendo de Dios. A partir de ahí se alteró el diseño. El diseño que Dios tenía, el diseño que Dios llevó a cabo, el diseño que Dios ya había terminado, a partir de ahí se lo echaron a perder. Entonces, como alteraron el diseño de Dios, todas las consecuencias cambiaron. Entonces, la sentencia que Dios les da viene como consecuencia de haber alterado el diseño. ¿Se dan cuenta, hermano, lo que pasa cuando alteramos el diseño? Le van a venir consecuencias diferentes a las que Dios quería. Cuando el ser humano entiende que debe depender de Dios, va a venir consecuencias conforme al diseño de Dios. Los planes de Dios se seguirán llevando a cabo en el ser humano y en los creyentes. El ser humano en términos generales no quiere nada con Dios, porque sigue viviendo con el pensamiento del primer Adán. El que cometió el error, el que se equivocó. Capítulo 3, versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias. ¿Le gusta encontrarse una culebra a usted, hermano? Ahora, ¿se entiende dónde encontró la maldición? Nadie se la quiere encontrar. Maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás. Se cambió el diseño, hermano. ¿Qué quiere decir esto? Que la serpiente no andaba sobre su pecho. Quiere decir que era un reptil que tenía patas. Ese era el diseño de Dios. En el diseño de Dios no tenía que arrastrarse, tenía que caminar. Pero viene como consecuencia de haber cambiado el diseño. Cuando el creyente cambia el diseño de Dios, le vendrán consecuencias diferentes de lo que Dios ha diseñado. Por eso las iglesias evangélicas estamos como estamos, porque no hemos seguido el diseño de Dios para la iglesia. Hemos metido tantas cosas en la iglesia, hermano. Hemos creído tantas cosas en la iglesia. Ahora en la mañana escuchaba una predicadora que decía: Dios me ha enviado para edificarles el fundamento. Y hermano, hay que tener cuidado, porque su fundamento no se lo van a edificar. La Biblia dice: edificaos sobre el fundamento, porque el fundamento ya lo pusieron los apóstoles y profetas. Nosotros edificamos sobre ese fundamento. Nadie le puede edificar el fundamento porque se lo va a destruir. Edificar el fundamento es quitar el fundamento que usted tiene y ponerle otro, o medio repararle el fundamento. Porque no queremos seguir el diseño de Dios. Ahora ya no se cree, hermano, que hay que hablar con la verdad. No, ahora mucha emoción, mucho emocionalismo. Si la gente grita, y si la gente no grita y no dice nada, ay, de este lado parece que no me entendieron, voy para este lado. ¿Qué está diciendo? Es que aquí no gritaron, ahora quiero que griten de este lado. Pero hermano, a mí qué me interesa que usted grite o no grite. Ese es su problema. Mi trabajo es hablarle con la verdad. Ay, si usted quiere gritar de regocijo, está bien. Si quiere decir, ay, eso está bien, hermano, es su problema. Si se regocijó o si le dolió, esa es cosa suya. Yo no vivo, hermano, ni de sus aplausos, ni de sus gritos. Yo vivo del diseño antiguo.
Dependiendo de Dios. Sí, hermano, dependiendo de Dios. Y si dependiendo de Dios usted grita, gloria a Dios. Y si dependiendo de Dios usted llora, gloria a Dios. Y si no hace nada, gloria a Dios. ¿Por qué? Dios tiene un plan y Dios tiene un proyecto. Él sabe cómo lo va a llevar a cabo. No soy yo, hermano, el que voy a hacer que el Espíritu Santo descienda y que usted grite de algarabía, hermano, porque el Espíritu Santo está en medio nuestro. La relación del Espíritu Santo con ustedes es suya, de nadie más. Se cambió el diseño y ahora la serpiente tenía que arrastrarse. Ya no podía caminar. En el diseño de Dios, la serpiente debería caminar. Cuando estropeamos los diseños de Dios, todo cambia. Y usted y yo recibimos las consecuencias de acuerdo al nuevo diseño. Así que, si usted y yo volvemos a la iglesia primitiva, vamos a recibir las consecuencias que ellos recibieron. Por eso nosotros no estamos recibiendo nada. Porque la iglesia se ha modernizado, se ha actualizado, el diseño lo hemos actualizado. Decimos cosas que no son bíblicas. Metemos a la iglesia cosas que no son bíblicas. Y seguimos estropeando el diseño y seguimos recibiendo consecuencias del nuevo diseño que nosotros mismos vamos creando. ¿Por qué no ir a la Biblia en todo lo que hagamos en la iglesia, hermano? Ir a la Biblia. Entonces, vamos al versículo, capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. La simiente de la mujer es su hijo, Jesús. Y a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Ahora, ¿quiere decir que cuando la mujer fuera a dar a luz en el diseño de Dios, la mujer no iba a tener dolores? Sí iba a tener dolores. Sí iba a tener dolores. Nada más que no iban a ser tan graves. No iba a correr peligro la vida de la mujer. No iba a sufrir tanto, porque aquí no dice que iba a tener dolores. Iba a multiplicarlos. Quiere decir que ya habían dolores, pero se le multiplicaron. Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos. Tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Muchos le llaman machismo. Muchos hombres golpean a las mujeres, y la mujer sigue allí, hermano. Y yo a veces me pregunto, ¿por qué? Es la consecuencia que recibe de cambiar el diseño. ¿Sí? Porque entre los creyentes no debe haber creyente, no debe existir creyente que golpee a su mujer. No debe de existirlo. Si lo hay, no es creyente. No es evangélico, no es cristiano. El hombre que golpea a su mujer no es cristiano. No es creyente. En el diseño de Dios, todos somos iguales. En el diseño de Dios no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. En el diseño de Dios, recuerden que tienen que observar todo el diseño de Dios.
Porque va a decir, hermano, entonces nosotros las mujeres podemos también, como los hombres. No, espérese. Porque en el diseño de Dios, ese no es todo el diseño de Dios. En el diseño de Dios somos iguales, pero en el diseño de Dios hay orden también. Hay un orden establecido por Dios. Y ese orden es establecido en el respeto. La mujer tiene que respetar a su marido como alguien a quien Dios puso arriba de ella, en autoridad. Y el marido sabe que hay alguien sobre él con autoridad. El marido, para que la mujer se sujete a él, el marido debe sujetarse también a su autoridad. Si el marido no se sujeta a Cristo, la mujer no está obligada a sujetarse al marido. ¿Por qué? Porque cambió el diseño. Pero hermano, la Biblia dice que debo sujetarme a... No, espérese. ¿No ve que su marido está viviendo bajo otro diseño? Cuando él se meta al diseño de Dios, entonces yo también me meto al diseño. Cuando él aprenda a depender de Dios, entonces yo voy a aprender a depender de mi marido. Así es que, como se cambió el diseño, se cambió también las consecuencias. Esto no era lo que iba a suceder. En el diseño de Dios no estaba esto. Esto es porque se cambió el diseño. Y entonces, todo funcionó diferente. ¿Se imagina que le traiga a usted un diseño de un carro y que diga, no, mire, este es el motor, esta es la transmisión va aquí de este lado del motor, y usted dice, no, pero yo quiero poner la transmisión del otro lado, y se la voy a poner ahí? ¿Usted cree que va a funcionar igual? Es que cambió el diseño, hermano. Es que yo la caja se la quiero poner al pick-up donde va la cabina y la cabina donde va la caja. Ok, también hágalo. Pero no espere ir hacia el frente. Va a ir todo el tiempo de reversa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está diseñado así. ¿Ve? Entonces, cuando nosotros cambiamos el diseño de Dios, entonces todo cambia. Las consecuencias vienen diferentes para el ser humano y también para los creyentes. Así es que, versículo 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, ¿por qué no busca a Dios, hermano? Ay, qué bien, usted no sabe cómo es mi esposa. Seguimos igual. Sí, seguimos igual. Es que mi mujer, viera, no me deja. Es que mis hijos no me dejan. Seguimos igual, hermano. Pues búsquele dónde. Sálgase, váyase a un lugar donde no estén sus hijos. Tómese un día libre de sus hijos. Pero un día libre para dedicárselo a Dios. Sí, o sea, hermano, en el diseño de Dios no hay excusa porque el hombre tiene que aprender a depender de Dios. Y desde el momento en que rompe el diseño de Dios, entonces todo lo que hace se sale de la dependencia de Dios. El hombre ya no depende de Dios. Por eso empieza a recibir las consecuencias. Y entonces dice que por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Yo todos los días me acuerdo de Adán, hermano. Cada vez que voy a trabajar, digo, este Adán. Sí, a veces le digo a mi esposa, mira, por culpa de Adán, estoy bien cansado, debería quedarme descansando. Por culpa de Adán, sí, pero se cambió el diseño. Ahora, para que yo no sienta el cansancio, las consecuencias de Adán,
yo tengo que volver al diseño original. Y en el diseño original pueden venir todos los cansados y trabajados, porque entonces reciben el descanso como debería ser en el diseño original, en donde aprendes a depender de Dios. Muchos creyentes no vienen a Dios cuando se sienten cansados. Cuando se sienten cansados es cuando menos leen la Biblia, menos oran, menos van a la iglesia. ¿Y por qué? Es que ando bien cansado, hermano. Pero así no era el diseño de Dios. En el diseño que Dios estableció, bueno, en el diseño que Dios restauró, en ese diseño ya podemos venir a descansar y librarnos del cansancio que provocó el diseño estropeado. Por eso en el Nuevo Testamento a Jesús se le llama el postrer Adán. ¿Por qué? Porque es el Adán que sí obedeció. Es el Adán que sí siguió el diseño original. Entonces, cuando yo sigo a Jesús y decido obedecer al diseño original, y entonces ya no voy a recibir las consecuencias. Mucha gente, hermano, se preocupa de las maldiciones del pasado. Pero ¿por qué yo voy a recibir las maldiciones del pasado si yo ya no estoy en ese diseño echado a perder? Yo ahora ya no sigo de acuerdo al primer Adán, sino al postrer Adán, aquel que sí obedeció, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces ahora, en ese diseño, en el diseño nuevo, yo tengo que aprender a depender de Dios solamente. Y entender que llegaré hasta donde Dios diga. Haré lo que Dios diga. Hablaré lo que Dios dice. Voy a oír lo que Dios dice. Eso es dependencia de Dios. Porque el ser humano, de acuerdo al primer Adán, dejó de ser dependiente de Dios. ¿Por qué no se le permitió comer del árbol de la ciencia del bien y del mal? Porque Adán y Eva no sabían cómo lidiar con el conocimiento. No sabían cómo tomar decisiones de acuerdo al conocimiento de lo bueno y de lo malo. Y como no sabían tomar decisiones, entonces tenían que depender de Dios. Por eso no se les permitía comer. Porque cuando comieran ya no iban a depender más de Dios. Porque iban a saber todo lo que Dios sabe. Ahora, usted dirá, ¿de dónde sacó el hermano que Adán no iba a poder controlar esas decisiones? Mírelo hoy en día, hermano. El hombre tiene el conocimiento del bien y del mal. ¿Qué hace con ese conocimiento? Obsérvelo. La guerra que tenemos hoy en día es producto de que conocen el bien y el mal. Los que se vuelven a Dios no andan buscando guerras, hermano. ¿Por qué cree, hermano, que Dios dice que ame a sus enemigos? Te está diciendo, ya no tomes decisiones como si no dependieran de mí. Ya no tomes decisiones como que tú también te comiste del árbol. Esto es lo que tienes que hacer ahora. Ama a tus enemigos. Perdona a los que te ofenden. Si tu enemigo tiene hambre, si tuvieras el conocimiento del bien y del mal, dirías, si mi enemigo tiene hambre, que se muera de hambre. ¿Por qué? Porque ya conoces el mal también. Adán conocía nada más lo bueno de Dios. Acuérdense que no había nada malo en el conocimiento de Adán. De hecho, cuando comió del árbol, el conocimiento que obtuvo es el conocimiento del mal. Porque el conocimiento del bien ya lo tenía. Ya sabía todo lo bueno que era Dios. Pero no sabía lo malo que podía llegar a ser. Así que de acuerdo al diseño del primer Adán,
El ser humano conoce el bien, pero también conoce el mal. Y por conocer el mal es que estamos hoy en día como estamos en esa guerra, destruyendo sin sentido. La gente se está muriendo sin sentido. La gente está huyendo, hermano. Los otros países, ¿qué necesidad tienen de tener tanta gente allí reunida? Claro, ellos lo hacen con mucho gusto, pero no debería ser así. El problema es que adquirieron el conocimiento de lo malo y no supieron tomar decisiones. Porque si usted conoce lo malo, hermano, para evitarlo, usted sabe tomar decisiones. Pero si usted conoce lo malo y usted sigue haciéndolo, sigue obedeciéndolo, va a hacer lo que ya sabe que es malo. Entonces usted no sabe tomar decisiones. ¿Es malo que me divorcie, hermano? ¿Es malo? Eso ni debería preguntarse. ¿Es malo que deje a mi mujer y me vuelva a casar, hermano? Eso no debería preguntarlo. No sabe cómo tomar decisiones con lo malo. Mejor siga el diseño original y dependa de Dios y pregúntele a Dios, Señor, ¿es malo? Bueno, si tu corazón está endurecido, te puedes divorciar. Pero si está endurecido, es porque tú no quieres solucionar tus problemas. Si tu corazón está endurecido y soluciona los problemas, bueno, sigue dependiendo de mí, dice Dios. Entonces deja yo lo arreglo. La gente quiere excusa, hermano, para que le digan, oh, sí puede, hermano, no, sí, una margarita sí se la puede echar de vez en cuando, hermano, sí, no se preocupe. O cigarrillos sí de vapor sí se lo puede echar, hermano, sí que esos no son malos. Es lo que la gente quiere oír. Pero hasta allá ha llegado el engaño de haber probado del conocimiento de lo malo. Que el ser humano no puede tomar decisiones favorables conociendo lo malo. Muchos se atreven a decir, hermano, bueno, hagámoslo y que sea lo que Dios quiera. Que Dios quiera. Si no vas en el diseño de Dios, ¿cómo va a ser lo que Dios quiera? Si no estás dependiendo de Dios, ¿cómo va a ser lo que Dios quiera? Lo que Dios quiere es que el hombre se case con una sola mujer y que pelee la batalla, la lucha y que trate de solucionar los problemas, que no endurezca su corazón, que el hombre no sienta de que él es el que manda y tiene que hacerse las cosas como él dice. Tiene que entender que ahora podemos ir a Dios y decirle, Señor, mira, aquí tenemos este problema. ¿Por qué? En el diseño original, Dios quería que dependiéramos de Él. Usted puede ver a sus hijos perdiéndose, hermano. Pero usted, en lugar pues si vas a estarte drogando, mejor lárgate. Usted corre a sus hijos. ¿Por qué no va al Señor y le dice, mire, Señor, haz algo, ahí están mis hijos? Ponga reglas en su casa, ¿sabe qué? En mi casa, esto no, esto no, esto no. ¿Por qué? Porque ese es como Dios me ha diseñado a mí. Y eso es lo que Dios quiere. El diseño de Dios lo llevo a mi casa. El diseño de Dios lo llevo al trabajo. Ahí tengo limitaciones, pero llevo mi trabajo. El diseño de Dios lo llevo. Porque fui creado a la imagen y semejanza de Dios. Porque la gente tiene que ver en el trabajo características de Dios en mí. Tienen que verla, hermano. Me han dicho, ¿sabe qué? Mire, usted es su religión y yo la mía. Oh, está bueno. Seguimos siendo amigos, hermano. Les sigo ayudando. Les sigo tendiendo la mano. ¿Por qué? Porque ese es el diseño de Dios. Ese es el diseño de Dios. Así que el diseño de Dios tenemos que llevarlo. Pero el hombre no pudo tomar decisiones con el conocimiento de lo malo. Así que no podemos dejar de depender de Dios porque no sabemos tomar decisiones con lo malo. No sabemos. Si usted dejó de hacer lo malo, es porque Dios dijo que no lo hiciera. Eso quiere decir, depende de Dios para
no dejarse envolver por lo malo. ¿Y qué si me dejo llevar por lo malo y me quiero vengar y quiero que le vaya mal a la gente? Bueno, vas por el otro diseño. Y en ese diseño vas a tener como consecuencias como las que tuvo la serpiente, vas a tener consecuencias como las que tuvo Adán, vas a tener consecuencias como tuvo la mujer, vas a seguir teniendo consecuencias. Porque hacer lo malo, hermano, es una cadena que le trae consecuencias al ser humano. Yo me acuerdo en una ocasión, hermano, mi esposa, ella iba a sacar las placas de un vehículo y era cuando estaban pidiendo el seguro del vehículo y el seguro del vehículo era bien caro, lo empezaban a pedir apenas y empezaron a vender los papeles del seguro del vehículo, pero lo compraba uno por $30, $40 y ya lo presentaba y le daban las placas a uno. Yo recuerdo esa vez mi esposa fue y le empiezan a hacer preguntas en el día a día. La metieron a un cuartito. Hermano, ese día ella se acordó de que ya no tenía que estar haciendo eso. Y a veces, hermano, Dios nos saca de esa situación y Dios nos saca de una forma maravillosa, hermano, pero lo hace para que entendamos que tenemos que depender de Él y tenemos que aprender a tomar decisiones buenas aún con las cosas malas. Eso es depender de Dios. Dios la sacó de ese problema, hermano. Sí, hermano, hasta el FBI estaban llamando ya. Sí, hermano, no, en serio. Parece risa. La metieron en un cuartito y allí ya la tenían y le decían, ¿quién te lo vendió? ¿Quién lo hizo? ¿A quién le pagaste? ¿Dónde lo recogiste? Así, hermano. Así, queremos agarrar a ese que te lo vendió. Y Dios la sacó de ese problema, hermano. Porque no sabemos tomar decisiones buenas con lo malo. Por eso Dios dice que tenemos que aprender a depender de Él. Hermano, si Dios dice que usted perdone, ya, déjelo. Usted es el único que se está haciendo daño. Así es que la serpiente sigue diciendo, no es cierto lo que Dios te dijo. Dios me dijo que no coma del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y le dijo, no es cierto, no te va a pasar nada. Dios dijo que voy a morir. No es cierto. Dios te dijo que el matrimonio entre hombre y una mujer. No, eso no es cierto. No es cierto. Dios no quiere que seas como Él. Así que Dios te dijo que no adores imágenes, que no le hagas una imagen. No es cierto. Y hermano, la serpiente le sigue diciendo al mundo, no es cierto. Dios te dijo que debes de tratar a la mujer como el vaso frágil. No, eso no es cierto. No es cierto. No es que tú eres el Señor, Dios te dio la autoridad y están allí para que... Sí. Dice, no es cierto. Y son los consejos que te están llegando de lo malo, en lo que tú tienes que tomar decisiones siempre dependiendo de Dios. Porque ese era el diseño original. Perdona a tu enemigo. No es cierto. Mira, Dios dice que no te emborraches. Está llenando de alcohol el templo de Dios. No te preocupes, eso no es cierto. Lo que pasa es que los evangélicos no quieren que tú disfrutes. No es cierto. Ya no digas a malas palabras. Mira, no te preocupes, eso no es cierto. Y nos sigue diciendo, hermano, la serpiente, no es cierto, no es cierto. Y el diseño va yendo todo chueco por otro lado y te sigue diciendo, no, eso no es cierto, eso no es cierto. Y Dios nos dice, los que se echan con varón, dicen, no es cierto, no te preocupes, Dios no dice eso. Así que hay de nosotros, hermano, si apoyamos eso. Por eso yo creo que los que votaron y estuvieron de acuerdo con el presidente que tenemos ahora tienen que pedirle perdón a Dios, porque este hombre apoya claramente cosas que la Biblia dice que no, y se lo pintaron como un plato de lentejas.
Le dieron un platito de inmigración, hermano, y se lo comieron el platito y se dieron cuenta de que no les sirvió de nada hasta el día de hoy. Que todo fue un engaño del diablo nada más y los hizo meterse allí, y ahora van a tener consecuencias de haber desviado el diseño de Dios. Por eso yo creo que tienen que pedirle perdón a Dios. Tienen que ponerse a cuenta con Dios. Usted no puede, hermano, apoyar algo así solamente por los beneficios. Porque eso quiere decir que usted está dependiendo de aquello. Y en el diseño original, el ser humano debería depender de Dios. Así que Adán, miren lo que pasó cuando Adán falló. Primero, rompió su relación con Dios. Adán rompió su relación con Dios. Miren, antes se paseaba Dios y Adán decía, ahí está Dios, me está cuidando. Después que probó, Adán, ¿dónde estás? Aquí, Señor, es que tuve miedo. Se rompió la relación, hermano. Primero estaba confiando en que Dios lo cuidaba, después tuvo miedo que Dios estaba ahí. Se había roto una relación. Rompió también su relación consigo mismo, porque en ese momento Adán pierde su identidad, perdió la imagen de Dios, perdió la naturaleza de Dios, perdió las características de Dios. Así que rompió la relación consigo mismo, ya no tenía identidad. Por eso el hombre ahora se quiere casar con un hombre. ¿Por qué? Cambiaron el diseño original, hermano. ¿Por qué un hombre no se puede casar con un hombre? Porque el sexo se determina a partir del nacimiento, no es por elección. Yo no elijo ser hombre, yo nazco hombre, yo nací hombre. Y como yo nací hombre, debo de aceptar que soy hombre. ¿Por qué? Porque así quiso Dios. Y yo en el diseño original tengo que aprender a depender de las decisiones de Dios. Y tercero, rompió su relación con los demás también. Tenía a su mujer que iba a ser su ayuda y ahora la estaba acusando frente al Creador. Ahora entiende por qué el ser humano no se lleva bien con los demás. Y por qué el creyente tiene que, no es si quiere, tiene que llevarse bien con los demás. Tiene que, ¿por qué? Porque en el diseño original, el creyente tiene que reflejar a Dios. Y Dios siempre está allí para ayudar a los demás. Entonces, el creyente debería estar ahí siempre para ayudar a los demás. Porque ese es el diseño original de Dios. Así que, vamos, ya terminamos. Lucas capítulo 4. Evangelio según San Lucas capítulo 4. Versículos 18 y 19. Dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los hombres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Ahí, hermano, allí comenzaba la redención del ser humano. Ahí se empezaba a restaurar el diseño que el ser humano había torcido. ¿Cómo? Dios envía a Jesús
a restaurar el diseño. Jesús vino a eso. Entonces, ¿a qué vino Jesús? A salvarnos, a perdonarnos. Jesús vino a restaurar el diseño original. Por eso Él es el postrer Adán. Dios empieza otro diseño de acuerdo a un nuevo Adán. Porque el diseño anterior, hasta Jesús, lo echaron a perder. Dios se vio en la obligación, hermano, de esparcir a la gente por todo el mundo con diferentes lenguajes. Dios se vio en la obligación, hermano, de levantar a Noé para que hiciera un arca y acabar con todo. ¿Por qué? Porque nadie seguía el diseño original. Porque nadie quería regresarse y corregir lo que había hecho el pecado. Entonces Dios envía a Jesús y Jesús viene a restaurar el diseño original. Por eso, cuando la persona, en el momento que decide seguir a Jesús, a partir de ese momento, la naturaleza de la persona debe cambiar. El creyente tiene que ser otro. Su forma de pensar debe de cambiar. Sus pensamientos son llevados cautivos ¿a qué? A la obediencia a Cristo para que sea el diseño original. Así que ya no hago lo que yo quiero, sino hago lo que Dios quiere que yo haga. Lo que yo quiero es que mi enemigo se acabe, pero eso no es lo que Dios quiere. Lo que yo quiero es que mi enemigo pase y le vaya peor que lo que me hizo a mí. Eso es lo que yo quiero, pero no es lo que Dios quiere. Entonces, como voy a seguir el diseño de Dios, decido perdonar para que sea restaurado el diseño. ¿Y qué si vengo a Jesús y no quiero que sea restaurado? Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan, está casi al final, antes de Apocalipsis. Primera de Juan capítulo 3, versículo 8. Mire, ¿por qué es que yo tengo que restaurar el diseño original y empezar a obedecer lo que Jesús dice, aunque yo no quiera? Porque el que practica el pecado es del diablo. Si hay pastores practicando pecado, son del diablo. Si hay evangelistas, si hay ministros, si hay profetas, si hay maestros practicando el pecado, son del diablo. Aquí dice. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo y restaurar al ser humano en el diseño original. Para eso apareció. Por eso el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado. Para eso apareció Jesucristo. Segunda, vamos a Efesios 2:10, ahí terminamos. Efesios 2:10. Ahí terminamos. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Mire esto, hermano, escuche esto. Ya no fuimos creados allá en el huerto del Edén. ¿Por qué no dice que fuimos creados en el huerto del Edén? Porque el diseño original se echó a perder. Nosotros lo echamos a perder. Ahora ya no somos creados allá en el huerto del Edén de acuerdo a Adán. Ahora somos creados en Cristo Jesús. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En el diseño original, la idea de Dios era que hiciéramos buenas obras. Dios las preparó para que anduviéramos en ellas. Entonces el creyente, ¿qué es lo que tiene que hacer? Todo lo bueno, todo lo justo, lo que es de buen nombre,
si hay virtud alguna en ello, si hay algo digno de alabanza. Esto es lo que tiene que hacer el creyente. No solo pensarlo, tiene que hacerlo. ¿Para qué? Para que las consecuencias que le vengan al creyente sean las consecuencias basadas en el diseño de Dios, y entonces sea la voluntad de Dios la que viene sobre el creyente. Pero el que practica el pecado no es de Dios, no es de Dios, no es cristiano, no es cristiano, es del diablo. ¿Por qué? No quiere seguir el diseño original de Dios. Póngase en pie. Los efectos del pecado, hermano, hasta el día de hoy han opacado, han eclipsado todo el diseño original que Dios tenía. Por eso vemos a nuestro alrededor y vemos cómo están las cosas. Vemos niños sufriendo por todos lados. Vemos familias sufriendo, hermano, familias siendo separadas. ¿Usted sabe cómo va a vivir esa gente, hermano? Que están saliendo de Ucrania, mayoría mujeres y mayoría niños. Esos hogares ya se destruyeron, hermano. No se sabe si las personas van a regresar. No se sabe si van a terminar allí. No se sabe si los hombres van a quedar allí y estas familias van a seguir sus vidas solitarias. ¿Y todo por qué? Porque nosotros no decidimos volver a la senda antigua, al diseño original de Dios. El creyente tiene que ser diferente. Tiene que seguir lo que Dios dice, aunque no le guste. Tiene que aprender a amar a sus enemigos. Tiene que aprender a depender de Dios. Cierre sus ojos, vamos a orar. Maravilloso Dios, gracias. Gracias, Rey Eterno, por tu fidelidad. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Tú eres bueno, Padre, no hay nadie como tú, Señor. Padre, yo te suplico que esta palabra poderosa, Señor, impregne en los corazones, Señor, del deseo de hacer tu voluntad. Señor, que todos los creyentes que escuchen esta palabra, Señor, sean impactados por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Que tu presencia, Padre, les haga sentir la necesidad de volver al diseño original. Que restauremos el testimonio de la iglesia, Señor. Que queramos ser buenos creyentes, Padre, en el nombre de Jesús. Que tomemos buenas decisiones aún con las cosas malas, Señor. Ayúdanos, Padre, a depender de ti cada día, Señor. Que entendamos que sin ti nada podemos hacer, Señor. Dios eterno, gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por esta palabra poderosa que tú nos has dejado, mi Señor. Para que por ella, Señor, podamos ser guiados en esta vida, Señor, que cada día se autodestruye, mi Dios. En este mundo, Padre, que se sigue a la destrucción cada día, Señor. Prepara nuestros corazones para que sea afirmada nuestra fe, Señor. Para que aún saliendo de este lugar, Padre, aprendamos a obedecerte, Señor. Gracias, maravilloso Dios, por tu fidelidad. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor. Que tu presencia vaya a nuestro lado y que sigamos reflexionando en tu palabra, Señor. Dios eterno, gracias por tu fidelidad, Padre. Ministra nuestros corazones, Señor. Gracias, Rey eterno. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias. Bendito tu nombre, Jesús. Te adoramos. Gracias, Señor. Gracias. Gloria a ti, Señor. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Saludémonos. Recuerden, mañana tenemos oración de 7 a 8. Todos estamos invitados.